Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un momento de recogimiento antes de iniciar la oración. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste en tus reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que ayudemos a hombres y mujeres a encontrar la verdad de Dios sobre cada uno. Haz que la encuentren plenamente en el mundo y la sociedad en que vivimos, las personas a las que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo, que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Antes de empezar el encuentro de hoy, quisiera introducir una pequeña modificación, pero muy importante, en la metodología que vamos a seguir. Debo tomar conciencia de todo, que lo que leemos y estudiamos es la propia palabra de Jesús. Por lo tanto, nuestra forma de leer, o de pronunciar o de predicar esta palabra, debe ser diferente de la lectura del comentario. No solo, propongo lo siguiente, que después de cada versículo que estudiamos, hagamos un momento de silencio, permitiendo que cada uno diga qué eco ha tenido, digamos, la palabra en sí. Después, más tarde, podemos leer uno que otro comentario, ni siquiera todos, para que podamos sacar, porque si la palabra de Jesús es espíritu y vida, sí, es espíritu que da la fuerza para poder cambiar nuestra vida, y es un poco el anuncio siempre del reino de Dios. Tengamos en cuenta que todo el discurso de la montaña hay que verlo dentro del contexto del reino de Dios. Con el reino de Dios que fue anunciado por Jesús diciendo, se acabó el tiempo, el plazo que tenían el Antiguo Testamento, el reino de Dios está cerca, comenzó una época en que empieza un cambio, y el discurso de la montaña claramente indica que hay cambios radicales que hay que introducir en la vida del hombre, del creyente. Por lo tanto, hagamos lo siguiente, leemos el texto, el versículo, hacemos un momento de silencio, cada uno puede expresar lo que le dice el Espíritu, que es Espíritu de vida, que cambia nuestra vida, nuestro comportamiento. Y luego podemos leer, si quieren, todo o algunos de los comentarios que vienen básicamente del libro del Papa Ratzinger. Son reflexiones muy buenas. Iniciamos la última vez el estudio del Padre Nuestro, de la oración. Lamentablemente, puedes leerlo en el video. Entonces empezamos con el versículo 12. Si quieres, ¿sí? La página 187, versículo 12, ahí llegamos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
¿Quién quiere expresar algo, compartir con nosotros Como también, sobre el perdón? sí, como también nosotros perdonamos, da por hecho que nosotros perdonamos, no que estamos llenos de rencor, no que estamos llenos de perdono pero no olvido, de este tipo de sentimientos, da por hecho que somos capaces de perdonar. Sí. Y no necesariamente estamos preparados o queremos estarlo para ese momento. Tan así que algunos no dicen cómo nosotros, sino por qué nosotros hemos perdonado. Entonces es una condición. Tú perdonas cuando hayamos hecho efectivo nuestro perdón. Es decir, el perdón de Dios está supeditado, condicionado a que nosotros en ese momento hayamos perdonado, o por lo menos hayamos querido perdonar, porque el perdón no es un hecho que se da de un momento a otro, es un proceso. Es un don. Sí, y adicionalmente es que todo es susceptible de perdonar, porque acá no dice y perdona nuestras pequeñas deudas ni nuestras grandes deudas, Sí. sino habla de nuestras deudas y las ofensas, es perdonar todo. ¿Verdad? Sea los pecados contra Dios, los 10 mandamientos, etc., pero también la deuda que tenemos con nuestros hermanos, deuda de respeto, de pedir perdón. Si son dos frentes que tiene el perdón, tengo que pedir perdón a Dios, sí. Pedimos perdón, bueno, primero que todo, ¿cuál fue el precio del perdón que Dios nos otorgó? La cruz. La Su vida. sangre de Cristo. Su vida. Cristo nos perdonó derramando su sangre. Entonces, eso es un precio altísimo, que nosotros jamás daremos la sangre para perdonar a alguien, a una hermana, ¿no? Entonces, es tan valioso el perdón que hemos recibido, que justifica plenamente que nosotros perdonemos las deudas, las pequeñas deudas que tenemos con los demás. Claro, una madre que vio matado a sus hijos por la guerrilla no es pequeña deuda, es inmensa. Cada hijo que perdió a causa de la guerra, de la guerrilla, pero sin embargo nos pide que intentemos perdonar a deudas. Y sin embargo, justamente estas personas que han vivido tan de cerca la violencia, las cosas más impresionantes que nos imaginemos, muchas veces tienen su corazón tan abierto y son tan dadas que tienen la capacidad, que es del Espíritu Santo, porque no es humana, de perdonar, y han perdonado. Todos estos procesos de perdón y reconciliación se han visto en los retiros del hospital de campo y de todas las personas que trabajan directamente con todos los implicados en estos conflictos, cómo han llegado momentos de perdón, el victimario y la víctima de cosas de frente que ni nos podemos imaginar, y se ha logrado algo muy bonito. ¿Se gracias al acuerdan Espíritu. la madre en Villavicencio ante el Cristo que había perdido todo, esposo, hijos, etc. Y sin embargo, como ejemplo de perdón, así que el Papa Francisco la abrazó, porque era un ejemplo extremo de perdón cuando uno pierde todo y sin embargo es capaz de perdonar en nombre de Jesús. Es Jesús en ella, definitivamente, es una persona completamente llena de Dios, pero sí es posible, y algo bonito que no se ve en todo este proceso de paz de Colombia, es eso, es algo silencioso, y hay mucha gente que se ha podido reconciliar con la gente que nosotros menos nos imaginamos, y es algo que siembra y que seguramente no se verán los frutos pronto, pero es esa la verdadera paz a la que debemos aspirar llegar. Exactamente. Sí, yo creo que se va a ver paz y reconciliación en Colombia, se debe al sacrificio de estas personas que perdonaron, ¿no? Acuérdense que cuando Jesús apareció el primer día a los apóstoles, el día de la resurrección, lo primero que hizo fue brindarles la paz, entregarle la paz, porque ellos lo habían abandonado, traicionado, negado, ¿no? La paz, segundo, ¿no? Empezó ahí todo el itinerario de Cristo resucitado. ¿Qué más podemos decir de esta? Cambio radical con respecto a las antiguas leyes de... No cabe duda. La ley del talión. La ley del talión desaparece. Completamente. Sí, que fue muy útil durante su tiempo porque limitaba la venganza, pero ante el nuevo mensaje del reino de Dios cae
la ley del talión. ¿Queremos leer algo del comentario o hay algo más sobre el perdón? Por ejemplo, Luis Alberto sufrió un atentado fuerte. ¿Cuánto te costó mucho superar lograr el perdón? Debo confesar que todavía estoy tratando. buscando. No es fácil. Sí. No es fácil y el único consuelo que encuentro es la grandeza de Jesús. Y vuelvo a encaminarme. Ya conté alguna vez, me he confesado 4 veces. Y pienso que esa última vez, bueno, ya ahora sí, ¿no? Pero después vuelvo a combatir en mis sueños y después vuelvo a pelear y después vuelvo a sentir rencor y a patalear. Entonces, no es fácil. Como humano, el perdón que se debe dar a un hermano que me ataca y que me quiere matar, que logro defenderme o que Dios me permite seguir viviendo, solo Él lo puede hacer. Es fruto de una emoción del Espíritu Santo. Leamos entonces, a ver qué nos dice. Para comprender esta petición hay que volver a leer las parábolas del servidor despiadado de Mateo 18, 23. ¿Cuál es esta? La palabra del siervo sin entrañas, ¿se acuerdan? Que no perdonó la deuda de 100 denarios de uno de sus compañeros, siendo que él, le acababa de perdonar 10.000 talentos, que representaban 300.000 pesos en oro, euros. Entonces, ¿qué otra parábola? La parábola del administrador infiel, Lucas Sí. 16, 1, 8. Y la del deudor grande y pequeño, que me salté, la del deudor grande y pequeño en Lucas 7, 41. Sí, 7:41. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, que corresponderían 500 denarios. El otro 50. Como no tenían dinero para poder pagar, el dueño, el acreedor, les perdonó a los 2. Y pregunta a Jesús, ¿quién de ellos me amará más? Fíjense que el Señor plantea el perdón como un gesto de amor. ¿Quién amará más? Porque tenía la mujer esta prostituta que le estaba lavando con sus lágrimas y con un perfume muy valioso los pies. ¿Quién amará más al que recibió el perdón? El que fue perdonado por 500 denarios respecto al que otro que apenas, ¿no? Es una parábola que dice mucho del perdón, cómo lo ilustra Jesús el perdón en estas 2-3 parábolas. La otra de los talentos, ¿no? Sí. Debemos dar cuenta de los dones y talentos que Dios nos dio para que los administremos, ¿no? Porque vendrá un día que Dios nos pedirá cuenta del perdón también que hemos recibido. Muy bien, son 3 textos. Todas esas parábolas nos hacen entender que somos pobres deudores. Todos. ¿Quién más? ¿Quién menos? ¿Será que María también, María la Madre de Jesús, tenía deudas? Seguramente. Sí. Deuda de todos los dones que había recibido. Pero los dones, pero sí que Sí. con los humanos No tenía culpa, pecado, pero obviamente había recibido tanta manifestación de Dios que obró maravillas en ella. Era una especie de deuda. Y tenía mucho que perdonar a todos que le mataron al hijo. Exactamente. Es un modelo de... Sí. Sigamos. Modelo de víctima. Tenemos que recordar también la advertencia de Jesús en Mateo 5:23. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Qué tan difícil, ¿no? Si uno antes de ir a la Eucaristía se acordara que alguien tiene algo contra él. Y es muy fácil, ¿no? En una vida de comunidad, de familia, siempre, por lo menos en la familia, ¿no? Uno sale de repente mal genio, ofendió a su esposo o a un hijo, debería regresarse, según este texto, a pedir primero perdón. Sí, hay una invita a la reflexión. Yo me puse a observarme hace un tiempo donde dije como,
pues no propiamente, pero sí como echándole el carro a alguien para que se mueva rápido, porque voy para misa, voy rápido. Dice, uy, después caí en cuenta. Sí, ¿Sí? pequeños detalles. Sí, sí, sí. ¿no? Las incoherencias que nos Y nosotros pasamos tranquilamente, vamos, comulgamos, y después cuando regresamos a la casa ni siquiera pedimos disculpas, etc. ¿no? Entonces, esto es un llamado muy fuerte. Uno tiene que, tan radicales que uno tiene que dejar la ofrenda, regresar a la casa, pedir perdón. Porque es muy fácil ir a confesarlo al sacerdote antes de una misa. He ofendido a mi esposa o a mi hijo, bueno, pero luego tranquilamente uno va y comulga. A la luz de esta exhortación de Jesús, cosa cambia. Sigamos. Nuestras deudas son el resultado de nuestros pecados y de nuestras omisiones. Esas deudas son enormes. Nadie, aunque perdonado, tiene la seguridad de la salvación eterna. Esto es, nadie. Uno puede decir, yo me he confesado, es una confesión general de mi vida, estoy arrepentido, me voy a presentar con el pecho afuera ante el tribunal de Dios. Nadie. Siempre los pecados son una deuda que, aunque perdonada, nos va a pesar sobre nuestra conciencia. Pedimos a Dios, por eso que nos pide, ¿no? Perdónanos como tú nos has perdonado. Hay que seguir suplicando al Padre nos conceda la salvación. Ahí acaba ese pedacito. Hay que reconocer que el hombre está tan endeudado con Dios que no podría salvarse sin el perdón misericordioso de Dios. Ante Dios solo nos queda por decir, oh Dios, sé misericordioso hacia mí, pecador. ¿Qué opinas? Pues como dice Martín Valverde, la condición es que seamos pecadores para estar acá, porque todos lo somos. Lo que pasa es que hay que reconocerlo, de que realmente, sobre todo por omisión, bueno, o sea, por todo, pero realmente también por omisión, muchas veces creo que en las confesiones uno olvida muchas cosas. Y en cambio, el último examen que nos hará el Señor será sobre omisión. Tenía hambre, no me diste. Tenía sed, no me diste de beber. Entonces, será sobre pecado de omisión y no de comisión. Por lo tanto, la invitación a pedir perdón yo creo que es tan fuerte que nos cuestiona muchísimo, ¿no? Si nosotros realmente nos consideramos pecadores o nos permitimos de presentarnos a Dios con cierta cual, ¿cómo diría?, autosuficiencia. Yo estoy bien contigo, por tanto, deme, ¿no? Aquí hay muchas cosas que te podríamos reflexionar, y es, no necesariamente nos sentimos pecadores. Yo he conocido gente que me ha dicho, pero es que yo no tengo pecado. ¿Ok? Pero pues digamos que es como cuando uno es adicto a un vicio y no reconoce que tiene el vicio. Ese es el primer paso que hay que dar para poder salir de ahí, ¿no? Lo mismo pasa con el pecado, no reconocer que uno lo tiene es igual de difícil, porque está uno totalmente ciego. Es parte de un proceso, porque todos pasamos por ahí donde nos creíamos buenos. Claro, sí, pues ya después nos dimos cuenta que buenos teníamos nada, y empezamos a reconocer en realidad quiénes somos, y ese proceso es muy bonito porque ahí empieza uno a tratar de ser coherente. Tratar es ambicioso decirlo, a dejar que sea Dios en uno más que uno permitir que sea Él, porque seguro uno la sigue embarrando todo el tiempo. Entonces es todo un proceso, un cambio de vida, y yo creo que a nosotros, por lo menos para los que estamos en Colombia, sí que nos serviría hacer el ejercicio en familia y empezar a perdonar a la persona que estuvo en la guerrilla, a la persona que estuvo en los paramilitares, al señor que hizo, a toda la gente, porque todos de alguna forma nos sentimos víctimas, aunque nunca nos haya pasado nada o que nos haya pasado mucho. Pero creo que la paz de Colombia, más allá de si firmaron o si no, si la JEP o lo que sea, es vivir este proceso de la conversión cada uno, propia. exacto, y empezar a reconocer al otro como mi hermano, para reconocer que yo también a esa persona, que ni siquiera seguramente conozco, puedo llegar a sentir un odio tremendo. Entonces,
Qué invitación profunda nos hace el Señor con esta frase del Padre Nuestro, que rezamos como locos y generalmente no nos sentamos a meditar. Y es la más larga de todas las 7 peticiones de San Mateo, es la más larga, porque se pone automáticamente una condición. San Pedro preguntó una vez a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, y Jesús dice, 77 veces, es decir, todas las veces que te hayan ofendido tienes que perdonar, lo que indica que no hay límite para el perdón. Sí, exacto. Sigamos. ¿Quiere continuar? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios ha condicionado el perdón de nuestras culpas a una condición precisa. Es preciso que también nosotros hayamos perdonado a nuestros deudores, a quien no ha condonado los 100 denarios, no le serán condonados sus 1000 talentos. Dios tiene 2 medidas para juzgar la justicia y la misericordia. Pues, los dos. Es justo y es celoso, porque cada ofensa ataca su propia santidad, ¿no? Dios exige justicia, pero va combinada con misericordia. En Dios es posible esto, nosotros pedimos solamente justicia, misericordia muy poca, ¿no? Muy bien, sigamos. Cada uno será juzgado según la medida que utilizó con los demás. Si fuimos misericordiosos, obtendremos misericordia. Con la medida en que hemos medido, seremos también nosotros medidos. El que no se ha reconciliado con su hermano no puede acercarse al altar de Dios para ofrecer su ofrenda. Es porque Dios nos ha perdonado nuestros muchos pecados que nosotros podemos perdonar a los demás. El perdón de Dios está condicionado a que demos frutos de penitencia, entre los cuales Jesús insiste en las obras de misericordia. Dice que la limosna, la caridad, cubre una infinidad de pecados. Lo que diga, hay una forma de poder cubrir nuestras deudas con Dios haciendo obras de misericordia. La misericordia cubre un sinfín de pecados, ¿no? Entre los cuales Jesús insiste en las obras de misericordia. La parábola del deudor grande y pequeño nos enseña que el perdón recibido nos hace capaces de mucho amor, y también el relato de la pecadora que unge el cabello de Jesús destaca esa verdad. Porque dice, porque mucho me ha amado, mucho le será perdonado. El amor que demostró esta mujer pecadora, que bañaba los pies y los secaba con su cabello y lo besaba, indicó una conversión muy profunda, porque fue un gesto escandaloso para los demás, mas no para Jesús, que le dejó hacer lo que ella quería. Porque mucho ha amado, mucho reza. En cambio, a Simón el fariseo, que no le había dado el beso a la entrada, que no le había lavado los pies cuando entró a la casa, por supuesto, poco se le estaba perdonado, porque no quiso, no amó a Jesús. Mire que Jesús plantea esto en términos de amor. Sí. No en términos de yo doy, tú me das, sino el amor. Porque mucho ha amado a ella. Imagínense, una mujer que ha vivido en el vicio, por muchas razones, que de repente conoce a Jesús, oye que es un gran profeta, interrumpe la cena a la cual estaba invitado Jesús en casa de Simón el fariseo, y hace todo este escándalo, ¿no? Este show, ¿no? Llorando, acariciando los pies de Jesús, derramando un perfume costosísimo y secándolo con su cabello, que era un gesto muy poco apropiado. Y Jesús la dejó hacer todo lo que ella quiso. Y tomó este ejemplo, porque mucho ha amado, mucho le estará perdonado. Entonces, el perdón nace del amor a Dios, si no es el amor al mal. Y en la medida en que nosotros dejemos que sea el amor de Dios en nosotros, vamos a poder ver al otro con otros ojos. Sí. Claro. Mientras tanto, Sí. Uh-huh. No.
La ¿Terminamos? base era- Solo aquel que se siente perdonado de todas sus culpas puede entender la alegría que siente Dios por la conversión de un pecador. Los fariseos que no se sentían pecadores no pudieron participar de esa alegría. Sí, yo creo que el perdón es fuente de paz interior, de serenidad y de alegría. Total. Puede perdonar, que crear un ambiente de paz, de respeto mutuo, debe causar mucha alegría. Muy bien, sigamos con la versículo 13. No nos dejes caer en la tentación. Entonces, un poco de silencio y luego compartimos. ¿Qué nos dice esto? No nos dejes caer. Jesús sabe que nuestra naturaleza débil, frágil, con tendencia a caer. Sí. Y estamos pidiendo la protección de Él para no caer. Sí. Y hace muy poco que fue el Evangelio justamente de las tentaciones. Ujú. Yo creo que ahí Jesús con el ejemplo nos enseñó cómo es no caer en la tentación. Obviamente Él sabe nuestra ¿Cómo superar? fragilidad y sabe que no es sencillo, pero digamos que nos dejó por lo menos el deber ser. Sí. El deber ser. Y aquí uno podría decir, en la medida en que nuestra confianza aumenta en Dios, va a ser menos difícil afrontar la tentación. Mientras uno tenga su confianza en otra cosa, pues cualquier tentación llega y se puede disfrazar de lo que sea y es muy sencillo que cualquiera de nosotros caiga. Entonces es también la invitación a que la confianza crezca. Si lo vemos en paralelo, podría ayudar muchísimo para evitar o reconocer, porque hay tentaciones que uno ni se entera que son tentaciones y cayó. Desde pequeñas, lo que tú dices, manejando, sí, para mí también llegó a ser una terapia completa porque era una gran tentación y ya es distinto, ya la forma incluso va cambiando, pero es esa confianza que aumenta para que tenga uno herramientas para no caer, porque si no, no hay de dónde agarrarse literalmente. Ahora, uno no dice, no me quites. Sí, uno es consciente que Dios permite pruebas y tentaciones a todos sus seguidores. Mire, Abraham tuvo muchas pruebas. El hecho de que le pidiera que sacrificara a su hijo, el hijo de la promesa, fue una tentación. Toda la demora que hizo para que naciera Jacob, ¿no? Esaú. Moisés tuvo grandes tentaciones a lo largo de la travesía del desierto. Todos los grandes hombres, los profetas, y el Padre permitió que hasta su hijo fuera tentado terriblemente, porque en el Getsemaní, cuando Jesús pide que pase este cáliz sin que lo beba él, fue una tentación horrible, casi echaba al traste toda la redención de la humanidad para poder evitar la cruz. Sin embargo, Dios permitió, y a María al pie de la cruz erguida, tuvo que creer que su hijo era el Mesías, el Señor, el Hijo del Altísimo, y fue una prueba durísima, porque los apóstoles no aguantaron. Judas se suicidó, Pedro lo negó, los demás se corrieron todos. Entonces, sí, la tentación es, leía algo, Dios quiere que nosotros seamos probados y tentados, porque solamente a través de la prueba, de la tentación, podemos purificarnos y superarnos y llegar a tener humildad, paciencia, constancia, ¿no? Por lo tanto, las pruebas son indispensables. No le pedimos para que le quite la prueba, sino que por lo menos no nos debe caer en mano. Ayude a sobrepasar. Sí. Y ahí sí que es importante realmente conocer la palabra, porque digamos del día del Evangelio lo que uno de los padres me hizo reflexionar es que Jesús siempre respondía con textos bíblicos. Exactamente. Entonces ahí es donde gana aún más importancia por qué debemos estudiar la Biblia. Claro. Porque si se alimenta de la palabra de Dios, tiene confianza en Dios, tiene la esperanza que Dios le permita de poder superar. Si uno está en ayuno de la palabra de Dios, no sabe a
a que ramas colgarse en el momento de la prueba, ¿no? Claro. ¿No? ¿De Está verdad? uno en el aire, está completamente perdido. Porque el demonio utiliza la Biblia para tentar, Ujú. porque dice, los ángeles te recogerán para que tú no tropieces, ¿no? Y Jesús le contesta bien con la palabra de Dios. Él, el demonio, sabía que Jesús era el Mesías, pero no creía en él. La diferencia entre saber y creer es muy grande. Bueno, de todas maneras. Lo reconoció. Todos los demonios lo reconocían inmediatamente. Sí, sabían quién era, Ajá. más que Nosotros cualquier durante otro. mucho tiempo no lo reconocimos. Exactamente. Sí, el hecho de conocer a Jesús no indica que estamos salvos, hay que creer en Él, y María y los apóstoles creyeron en Él, al menos después de la resurrección. No hay de caer. ¿Qué comentarios? Estamos cayendo en la tentación permanentemente, según lo que yo siento. Todos los días, Sí, pequeñas y grandes. pequeñas y grandes, alguien lo empuja y simplemente ya la reacción. Pero todos los días está uno propenso y cae en la tentación, definitivamente cae. Por eso cada vez, yo en una época podía ir a misa todos los días y sentía como La paz. una paz, una cosa, y ahora pues por cosas de la vida no puedo ir todos los días, pero me hace una falta, y siento que en esa época en que pude ir, como que 2 años que fuimos todos los días a misa, Sí, sí. ese tiempo todo cambió. Tuve unas pruebas durísimas y pasó de todo, no es que dejó de pasar nada, pero todo lo pudimos vivir en otro tono, en otra forma. Entonces es, claro, cuando está Cristo en mí, siempre está en mí, y además estamos en Él, pero con la comunión esa relación se aviva, digamos. Y en ese momento tienes esa fuerza para poder ver las cosas desde otro punto, como que no fuera uno. O sea, cuando viene la tentación, ¿a quién quiere atacar? Al ego. Porque si le hablara a Jesús, pues no reacciona. Entonces, cuando en la medida en que uno permite que sea más Él en uno, y no el ego, y no los propios deseos o forma de ver las cosas, mi forma de reaccionar, mi forma, ¿no? Mis autoafirmaciones y demás, entonces voy a poder reconocerla. Es que el problema es que uno generalmente no se da cuenta, como en en el Antiguo Testamento, cuando tenía que cerrar la cortina, alguien tenía que cerrar la cortina y no la cerró. Y entonces tuvo todo un rollo con una mujer y terminó hasta matando al esposo. Bueno, acuérdense de esta parte. Sí. Y cuando uno, antes de, alcanza a verla, es porque Dios te la muestra. Si no, uno no se da cuenta sino cuando ya pasó. Como dice mi papá, cuando ya pa' qué. Entonces, ahí está digamos, el secreto que por lo menos podría ayudarnos a ver. Sí, y la demostración de lo que dice ella, que el propio Jesús nos pide, rueguen a Dios, al Padre, que no les deje caer. Sí. Porque fijo que van a caer No, muchas veces. si uno está pero solo, no hay la que deriva no cae. Todos los días. que no sean esclavos de la prueba, de la tentación del maligno. Por lo tanto, insiste, tiene que pedir, primero que todo, tiene que pedir a como era lo anterior, tiene que pedir el perdón, pero luego que no vuelvan. No nos deje caer. Sí, sí. Muy bien. Es que el demonio, antes que atacar la tentación, lo que hace es activar la tentación en uno. La Uno seducción, vive- ¿no? Sí, la seducción, activar los egos en uno, eso es lo que hace el demonio para siempre tenerlo a uno pendiente de Tenerlo amarrado. caer en la tentación, precisamente en este planeta. Sí. en este mundo. Sabemos que tenemos el virus del mal por el pecado original. Sí. Si no tomamos antivirus, ¿no? Perfecto. Para atacar Exacto. oración, Eucaristía, Esos son los ¿no? antivirus, sí. Estamos condenados a caer. Estamos con Por la tanto, plaga. yo le decía anteayer, en la reunión del grupo bíblico mío, que la gente piensa que puede ser buenos cristianos sin orar, sin Eucaristía, sin... No, digo, no, olvídese, es imposible. Uno tiene que orar todo el tiempo, cuando trabaja, cuando tiene momentos de intimidad con Dios, pero sin la oración, sin la Eucaristía, uno no puede vivir cristianamente.
olvídese. La gente piensa que lo que dice Jesús es fácil o es difícil. Sí, es difícil o puede ser fácil para alguno, pero siempre a través del filtro de la oración. De acuerdo. Mire, Porque es que muchas veces creemos es que el ser buenos es que no matemos, que no robemos, que no Ah. hagamos cosas, digamos, Tremendas. pero cuando se comienza a ver, pues no. sed santos, sed Cuando- compasivos. Sed santos como mi Ajá. padre. No nos está pidiendo Sí, ser buenas cualquier personas. No nos está Exacto. pidiendo ser queridos, no. Ujú. Y la tentación es todo, ¿no? A veces la palabra tentación se cierra a una seducción física, esto no, la tentación es todo, es Sí. comer más de la cuenta, es criticar así no lo diga, es ver al otro y sentirme que yo tengo derecho primero que el otro, Sí. y tantas, y en la medida en que lo vas viendo que hay detalles pequeños, también son El tentación. Papa en una de las últimas homilías decía, atención, la voracidad con que la gente come. Cuando uno está ante un plato, no piensa ni rezar nada, y la hambre, pam, pam, es una tentación. Satisfacer un apetito fuerte. Para otros será el trago, para otros será el sexo, para otros será La de droga. todo. Pero el Papa enfatizó la voracidad. Porque imagino, sabe que la gente ante un plato exquisito no pierde los estribos y empieza ya a Quiere comer la mejor y se presa. atraganta. Ni da gracias a Dios. Sí. Ahora, algo muy, muy importante es reconocer que la tentación está en cada pequeña cosa y no me va a mí, si yo por ejemplo, si a mí no me gusta comer mucho, seguramente no voy a tener tentaciones por ese lado. Pero si me encanta dormir, pues seguramente la tentación va a estar más por dormir que por algo. O la El enemigo, la televisión, el celular, cualquier cosa. sí. La tentación le llega a uno, WhatsApp. total, le llega a uno es por el lado más flaco. Sí. Entonces ahí es donde uno tiene que pedir fortaleza al Señor porque el enemigo es muy pilo y si en algo uno es fuerte, por la razón que sea, por ahí no va a llegar la tentación seguro. Bien. Llegas por el lado flaco. Miren lo que dijo Jesús en el Getsemaní, velad y orad, porque el espíritu es fuerte, pero el cuerpecito La carne es muy débil. está muy débil y cede fácilmente. Si él mismo rogó, pidió que oráramos y veláramos, fuéramos muy cuidadosos, es porque tenía conocimiento de la debilidad. Bueno, Él mismo tuvo que venir un ángel a secarle el sudor de sangre, porque fue un momento muy difícil. Él sabía perfectamente qué significaba una crucifixión. Ya lo había visto de pequeño por ahí. ¿Cuántas entonces- veces habrá hecho? Por lo tanto, era el terror que tenía de la muerte, terror. Tan así que pide al Padre, por favor, pase este cáliz, que pase sin que yo lo beba, pero que se haga tu voluntad. Exacto. Entonces la tentación fue violenta, mucho más fuerte que la que tuvo en el desierto con Satanás, De acuerdo. Seguro. porque ella se sentía comprometido. Y ahí se sintió toda su humanidad y pues Sí. claro que pues el ejemplo respecto a nuestra debilidad no aplica porque pues la prueba era la más dura de Sí. todas. Pero mira, Jesús siempre estaba en oración. Si algo Jesús hacía era Sí. que estaba en oración. Y cada vez que uno entra más seguido en oración, así sea 20 minutos, Ujú. yo sé que debería ser más, pero pues a veces no se puede. Pero empieza a ver esa relación con Dios más cercana. No Sí. es rezar allá, él allá y yo acá, es algo muy distinto y empieza a cambiar la forma Sí. de ver absolutamente todo. Y Le cambia es la vida. completamente. Entonces, es una, no solamente la Eucaristía tan importante que ojalá todos pudiéramos diariamente asistir, sino que esa relación sea hasta el punto en que la vida se vuelva una oración, Sí. que lo estábamos hablando estos días con el Padre Arcesio, Ujú. y decíamos eso, pues a partir de todo un estudio que estamos haciendo, la vida no es sentarme a orar un rato y ya cierro el canal y se acabó. Es como, en términos modernos, como si ese chat que estamos teniendo con alguien deba ser algo constante. Sí. Y en el momento en que siento la presencia de Dios y empiezo a dejar que cada momento de mi vida se vuelva una oración, desde lavar los platos hasta hablar con alguien, hasta ver a la persona Sí. que me va a limpiar el vidrio en el semáforo, verlo con otros ojos. Todos Sí. estos momentos hacen que cambie no solo nuestra relación con Dios, sino Con el prójimo.
con el prójimo Sí. primero Y también. ante la vida, ante los problemas. Ante todo, ya ver hasta una plantita se hace distinto, ver todo cambia. Sí. Y ahí la tentación no es que no venga, puede venir mucho más fuerte, pero vas a tener herramientas para defenderte. Como en Ezequiel está el escudo, es hermosa esa parte que dice el escudo de Dios. Ujú. Eso es hermoso para sobrellevar las pruebas, desde la más pequeña hasta la más dura. Sí. Yo siento, ¿Sí? yo siento que la tentación por omisión es una de las más fuertes, que ni siquiera la acatamos, ni la escuchamos, ni la analizamos. Solo dejamos, no lo hice, omití hacerlo, omití ayudar Por al omisión, hermano. sí. Me parece la más... Omití una palabra. Nadie me vio, nadie me pasa está nada. apuntando, Dios está tan lejano, no le va a apuntarme Se le pasa no me eso. está escribiendo en el libro de la vida estas fallitas, entonces yo paso desapercibido y hago lo que, ¿no? Como si Dios estuviera pendiente de las pequeñas cosas. Claro que está Claro que pendiente, está pero... pendiente. Y la tentación de no hablar, Sí. ya por último, de no decir las cosas cuando uno las ve, por el famoso respeto humano, que es más común. una tentación terrible, porque dice, vas a quedar mal ante la sociedad. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué van a decir de ti? Te van a decir fanático, no sé qué. Y resulta que a veces las cosas hay que decirlas. Primero el respeto, y el respeto no es... Y el respeto es deje hacer a todo el mundo lo que cada quien quiera. Y mi responsabilidad sobre ese hermano, sí, ¿dónde queda esa responsabilidad? Yo creo que nosotros somos Sí. muy light en ese pedacito, Sí, sí. en general. Sí. Muy bien, leamos algunas cosas, pero la que nos llama Se la ruega atención. al Padre de no conducirnos al lugar o situación de la tentación. No es Dios el que tienta, Él no induce al pecado. Santiago dice, ninguno cuando se vea tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. Somos tentados por el mundo y por Satanás. Mundo, demonio y carne, dice Tal San cual. Juan de la Cruz. ¿Cómo dice? Mundo, demonio y carne. Son las tres cosas a las que cuando vamos renunciando, vamos teniendo un poco más de libertad espiritual, digamos. Aquí cabe la pregunta a la cual nadie puede dar respuesta. ¿Y a Satanás quién lo ha colocado en el mundo? Porque Dios ha colocado un antidios casi, ¿no? Que me está tentando. Entonces, nadie tiene la respuesta. El problema del mal no tiene una respuesta ¿Tú razonable. has estudiado algo de eso? ¿Has profundizado Sí, en ¿no? el tema? Continuamente uno encuentra, pero no hay una respuesta que nos convenza. Dios ha permitido, el libro de Job es muy claro, pero es una leyenda, que Satanás aparece y le pide permiso a Dios de tentar a Job. Primero le quita los bienes, luego le quita los hijos y la mujer, luego le quita hasta la salud. Y Dios le dice, pero no puedes tocarle, si no puedes inducirlo al pecado. Finalmente Job dice, yo soy inocente, Dios me ha privado de todo. Pero la pregunta que puede hacer cualquier persona, ¿por qué Dios permite que Satanás, con el poder inmenso que tiene, un ángel caído, llegue a tentar, a seducir al hombre y hacerlo caer? ¿Por qué Dios permite que Satanás haga esta tarea? Nosotros lo sabemos. Yo alguna vez escuché Sí. que es como cuando tú estás al espejo y te ves a ti mismo. Si todo lo que viéramos solamente fuera un lado de la moneda, si todos nosotros viéramos solamente el bien, el amor, la belleza de Dios, pues no tendríamos, pues estaríamos ahí, relajados. Pero Dios permite, eso fue lo que escuché, no sé, que esté también el otro lado, para que nosotros tengamos la libertad de elegir y encontrar realmente esa vocación hacia el amor, Sí. hacia Dios, porque si estuviéramos ahí simplemente, pues primero no habría elección. Sí, pero una vez más pregunta, ¿por qué Dios permite que este ser muy poderoso, muy seductor, actúe en contra de la iglesia y aparentemente él es victorioso? Cuando Jesús muere en la cruz, ¿quién? Cantó victoria, pues fue... La derrota total. Claro. Total. En ese instante... El fracaso total, el caos. Todo el mundo huye. O sea, si yo no hubiera resucitado a Cristo, Satanás hubiera dicho, yo he ganado todo.
yo soy el príncipe de ese mundo, como lo llama Jesús. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que Satanás fuera un ser que llega con tal poder de poder entrar en la vida de cada uno, en el corazón de cada uno, y nos indujera al mal? ¿Quién tiene una respuesta? No, pero pues, puede haber un sentido. Sí. Bueno, una de muchas explicaciones. La única manera de uno fortalecer los músculos es con una fuerza que se le pone, sí, que se le opone. Claro, la resistencia. Si no hay resistencia, los músculos son flácidos, sí, y demás. ¿Sí? Entonces, si a mí me llega la comida y se digiere sola, y todo sucede sin mi consentimiento, es decir, con mi consentimiento decido acoger la bondad, acoger la misericordia, acoger el bien, con mi consentimiento. Pero también con mi consentimiento, si caigo en la tentación, consiento lo contrario. Exactamente. Sí, es una buena respuesta. Pero de otra manera, tenga en cuenta, el mal, la tragedia, la guerra, toda la mugre, el caos, es inmenso. Sí, desde Adán hasta hoy. ¿Cuántas millones de personas desgracia, a causa de la presión? Entonces, Dios permitió que hicieran lo que le diera la gana, sabiendo que al final el triunfo será de Cristo, de Dios. Pero no cabe duda que el poder que tiene Satanás en el mundo es muy grande. Caos. Sí, mismo la sociedad de hoy día, ¿no? Emilio, yo pienso, en el Antiguo Testamento, cuando empezó la humanidad, todo fueron guerras. No se conoció la bondad ni el amor, sino la invasión. Y cuando llegó Jesús, apareció el concepto más grande de todos los tiempos, el reino de Dios, el amor. Sí. Sin embargo, continuó la humanidad en su mundo básico y material, y se materializa mucho más con la tecnología, con los descubrimientos, se recrudeció con el los mal, avances. se recrudeció el mal. Acabas de decir, se recrudece el mal. Sí. Y la bondad se pierde, y podemos decir que el amor es el patrón de escasez más grande que existe en toda la existencia humana. Sí, porque amor es justicia, es respeto, etc. De todas maneras, la pregunta porque no faltará la persona que diga cuando expliquemos este texto, ¿por qué Dios ha permitido que Satanás tuviera un poder tan grande? Ahí no es una respuesta, pero también es otro punto de vista. En un libro muy bonito de Santa Gabriela, de una interacción le decía a Dios, a Gabriela le decía, bueno, si yo me mostrara tal cual es, ¿qué gracia? ¿Sí? ¿Cuál es la gracia? Sí, como evocando la esperanza, pero yo en este momento evoco si no nos cuesta, pues ¿cuál es la gracia? Sí. Si la sola presencia de Dios nos transformaría en absoluto, ya estaría ningún mérito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mérito? Sí. Y además, ¿cuál es la gracia? Dios en la libertad que nos dio, Él no quiere tener borregos, no quiere tener gente, Él quiere que todos lo amemos genuinamente, porque realmente es lo que más nos nace. Nos ha hecho a su imagen, libre, claro, totalmente libre. Pero en esa libertad, Él dijese, pues si no ven el opuesto de lo que soy yo, pues seguramente nunca van a entender quién soy yo. Sí, porque la gente dice, es muy ¿por cruel, qué Dios permitió el libre albedrío, la libertad? Sí. Porque no somos muñecos. Dios quiere que nosotros optemos por el bien, por el amor, por la justicia, porque si no tuviéramos la libertad, estaríamos unos muñecos de felpa, ¿no? Y si no hubiera que elegir, pues entonces tampoco habría libertad, así lo dijera. Claro. Entonces suena muy duro, exacto, pero suena muy duro porque lo que tú dices, pareciera que el enemigo está ganando la batalla, pero tampoco es así. Tampoco hubiera Dios tenido que enviar a su Hijo que muriera en la cruz. Es decir, nos hizo libres. Pero nos vio pero el precio de esta libertad, el precio de esta libertad fue la sangre de Cristo. Ese es un misterio grandísimo que nosotros no podemos entender. Permitió que fuéramos libres, que viéramos toda la basura del mundo. Yo creo que ahí es, de verdad, y ahorita acordándome, es como, uno lo puede disfrutar, el resultado, pero no lo puede entender. Sí. Y una vez decían que Dios es como el mar, o sea, que uno se imaginara el mar, que uno quiere conocer el mar y uno no va a poderlo conocer nunca en su totalidad,
sino de pronto bucea una hora y conoce un pedacito, va y mete los piecitos en una playa, y esa es la parte que lo disfruta, pero nunca va a poner, y si eso es el mar que es finito, ¿qué será Dios que es infinito y eterno? Entonces uno nunca lo va a lograr, uno lo puede disfrutar como el mar, sí, pero nunca lo va a poder conocer y entender en su totalidad. Bueno, es que hay una explicación. Uno se puede pasar la vida entera y se muere, se puede volver loco tratando de encontrar un fin del universo, si se va por cualquier lado que se vaya, un fin, a ver hasta dónde llego, o en tratar de entender a Dios, o un tratar de entender la Santísima Trinidad. Uno puede pasarse la vida entera pensando en eso y se vuelve loco. Ayer estudiábamos una alumna sobre las formas de conocimiento y hablábamos justamente sobre la razón, los sentidos, la fe, la intuición, bueno, eran como 7 formas, y me pareció muy interesante porque nuestra conclusión era: no es posible tener conocimiento de algo sin pasar por las 7 formas de conocimiento. Y entonces analizábamos cómo en un tema como conocer a Dios, que es imposible, ¿no?, con la razón. Si tú solo te vas por la razón, te enloqueces. En cambio, con todas las formas de conocimiento, con los sentidos, conoces a Dios a través de la naturaleza. Con la intuición, con la fe, con la razón comprendes cosas, o estamos también tratando de entender, pero no solo la razón, no solo la fe, no solo una cosa, porque seguramente queda viciado el conocimiento. Entonces lo bonito es que Dios nos da todo ese conjunto para que, complementado correctamente, podamos tener el panorama completo de Dios. Y aún así no lo conocemos. No, tampoco, pero por lo menos desde lo que humanamente se puede, si lo limitamos solamente a la razón, nunca vamos a poder llegar. Por eso nos reveló la palabra para que nosotros fundamentalmente creamos en Él. La razón nos ayuda muchísimo, por supuesto. Pero sin la fe como top de todo el proceso que estamos viviendo, no habría posibilidad ni siquiera de llegar a poner los pies en la playa del amor de Dios. Exacto. Esa es la conclusión, y creo que es muy bonito porque ahí todos los que somos muy racionales comprendemos por qué nos cuesta tanto. Entonces abrirle espacio a la fe permitirá que eso que tanto hemos razonado y dándole vueltas deje de ser el predominante, porque es la fe en este camino el que va a llegar. Pero si soy arquitecto y quiero hacer un edificio, el orden de las cosas tiene que ser distinto. Hasta que tengo que tener fe en mí para poder hacer el edificio, pero lo que tengo que tener es un sentido, tengo que tener la razón, el conocimiento de otras cosas en otro orden que no aplica necesariamente igual. Pero es por eso que nosotros muchas veces nos limitamos, y hasta hay personas que se pueden volver ateas porque quieren aplicar la misma forma de conocer una cosa material para conocer a Dios. Tiene que cambiar el orden de las cosas y la prioridad. Lo que Emilio y Carolina, es cortico, sí, lo que Emilio y Carolina acaban de decir, apoyando lo que dice, lo que arrancó Patricia con lo de la playa, o lo del mar, es demasiado grande cuando se enfoca y que Dios le permite al ser humano sin más. No conoció sino el taoísmo, no conoció sino el budismo, no conoció sino el misticismo, no conoció sino el rosacrucismo, no conoció sino cualquier forma de filosofía. Son cosas interesantes y todas tienen cosas muy buenas, pero no son suficientes. Solo Jesús nos puede encaminar hacia esa gran verdad que en este curso valoro muchísimo y veo que es una forma de analizar y llegar a algo más profundo. Muy bien, sigamos a ver si nos despeja alguna. Nadie puede resolver el problema teológico del mal. Solo debemos ser conscientes del peligro que corremos, y Jesús nos exhorta a soportarlo todo con valor y a resistirlo con la oración. Más allá del imperio de Satanás está el espacio del poder infinito del Padre, en el cual puede ingresar el que ora. Satanás solo tiene tanto poder cuanto le ha sido concedido por Dios. Eso nos induce a orar al Padre que salgamos victoriosos de las pruebas. Hay una, no me acuerdo qué santo dice, ¿no? El demonio es como un perro muy bravo agarrado con cadena. Pues
Si uno se le acerca demasiado, pues lo muerde. Eso. Pero pues si no se le acerca demasiado, pues no lo va a morder. Y ladra mucho. Sí, Sí, hace es mucho muy escándalo ruidoso, y muestra los dientes. Y bueno, Ahora hay otra Sí. cosa que nos invita a la confianza y es, Madre Bernarda, y pues obviamente, Cristo ya venció, pero nosotros no nos Sí. la creemos. Cristo ya venció, Él dio- ya estamos salvos. Precipitar a Satanás como relámpago, Exacto. dice el texto bíblico, Sí, ¿no? sí. Lo que indica que ya la victoria de Jesús sobre Satanás está Ya. firme. Entonces es Pero- un sofisma lo que nos queda y todavía nosotros creemos que el otro tiene poder, que el otro puede, que el otro... Y claramente puede porque nosotros mismos hemos permitido que ese perro casi que se suelte, Emilio, ¿quieres, amarrado propiamente. Pero perro suelto es peligroso. Emilio, ¿quieres Y repetir bravo. lo de relámpago? Dice Jesús en algún texto, no sabemos cuándo ocurrió, yo vi precipitar a Satanás como relámpago, como un rayo. Sí. como rayo, perdón, sí. Lo que indica que en algún momento, no sé si fue en el desierto cuando lo dejó, o fue en otro momento, pero fue en el contexto, cuando regresaron sus discípulos de una Ah, y de correría. cuando los mandó a los 72. Exactamente, sí. Sí, sí. Dice, y ellos dijeron, hemos expulsado demonios. Entonces él dijo, sin estar allá, Jesús vio precipitar a Satanás porque los apóstoles pudieron expulsar demonios de los poseídos. Y entonces dice este texto, lo que indica que sí, dice, yo sabía que se podían derrotar al demonio porque yo vi. Él ya venció. Solamente Jesús podía decirlo, ¿no? Y nuestra fe de Jesús resucitado nos tiene que dar esa convicción real, o sea, no es un cuento, no es una historia, es la realidad más real que podemos tener. Sí. Si Él resucita, Es- ¿dónde queda nuestra, dónde Gracias. queda nuestra confianza? Y otra vez Sí. la pregunta, ¿cuánta fe tenemos para estar seguros que vamos a poder superar las tentaciones sabiendo que ya estamos Sí. con el que ganó la batalla? Ajá. O sea, mejor no podemos estar. Sí. Muy bien, sigamos. Jesús en el huerto de Getsemaní exhortó a sus discípulos: velad y orad para no caer en la tentación. ¿Qué entendía Jesús por tentación? Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Nadie como él conocía a Dios, sabía mejor del poder de Satanás, el adversario de Dios, que fue precipitado del cielo y cayó sobre la tierra, donde desarrolla su lucha final. Sí, o sea, en el cielo ya no está hace mucho tiempo. Estoy seguro. Para los discípulos de Jesús empieza el tiempo del gran sufrimiento, lleno de persecuciones y pruebas difíciles. Jesús ve a Satanás, el gran tentador. Él lo tentó durante toda la vida y la gran tentación fue su pasión y muerte. Aparentemente, Satanás fue el triunfador. Desde la muerte de Cristo también sus discípulos serán tentados, perseguidos, llevados ante los tribunales. Jesús los exhorta a velar y orar, a no dejarse enfriar y seducir por los falsos profetas. Es por eso que Jesús nos enseña a orar. No nos dejes caer en la tentación. Sigamos. ¿Y ahora? El que no ora tiene escasas posibilidades de resistir la tentación, por lo tanto debe orar para no ser inducido a la tentación. Hay un texto de Juan 17:15, dice, Jesús, Tranquila. Jesús dice, no te pido que los retire del mundo, sino que los preserve del maligno. Jesús dice, ustedes van a enfrentarse seguramente a muchas dificultades y persecuciones, pero dice, yo no le pido al Padre que lo retire del mundo, sino que estando en el mundo. Y otro texto, en primera carta de Corintios 10:13, no han tenido sino tentaciones humanas, dice San Pablo a sus cristianos, pero fiel es Dios que no permitirá sean tentados sobre sus fuerzas. San Pablo Así, entonces muy por encima fuerte. Por encima de sus fuerzas. Por encima de sus Sí. fuerzas. Ok. Sigamos.
Otra tentación es la que nos plantea la pregunta: ¿por qué demora tanto al manifestarse en el reino de Dios? ¿Y por qué Cristo parece estar ausente del escenario de este mundo, que parece estar en el poder del mal y de Satanás? La prueba más grande la experimentaron los apóstoles en la pasión y muerte de Jesús. Fue un escándalo para ellos la pasión de Jesús. Fue la gran tentación, ocasión de fuga y de la apostasía. Del resto, toda nuestra vida está sujeta a la amenaza. Debemos tener confianza en que Dios no permitirá jamás que las tentaciones y pruebas sean superiores a nuestras fuerzas. El que no lee la Sagrada Escritura puede dudar, pensando primero que Dios manda las tentaciones, las pruebas. En segundo lugar, que las pruebas son demasiado difíciles para poder hacer frente. En cambio, aquí dice claramente: Dios no permite que el hombre sea tentado más allá de sus fuerzas. Por lo tanto, este concepto lo tiene uno solamente leyendo la Sagrada Escritura, no puede improvisarlo uno en momentos de tentación, tiene que haber estudiado y creído en la palabra, en la promesa de Dios. Dios no permite que seamos tentados, ¿no? Sí. De ahí la importancia del estudio. Si uno nunca abre la Biblia, ¿cómo va a poder armarse de coraje y de confianza ante una prueba? Y tal vez lo que decía también Carolina, la gente que cree que todo está bien, que se siente bueno y demás, pues de pronto el enemigo no necesita hacer mucho porque ya los tiene atrapados. Sí. Pero palabras del Padre Arcesio dice: entre uno más se acerca, más le dan duro. Sí. Claro, porque hay alguien que no está interesado en tu salvación. Entonces es una buena señal que algo de tentación tengamos, Sí, que algo que nos cueste trabajo, es una buena señal de que vamos Sí. haciendo un camino, ¿no? Sí. Cuanto más difíciles y duras sean las pruebas, tan más probable que Dios está con uno, purificándolo, ayudándole a transformar su vida. Pero si uno está en coche, va, Dios no tiene que intervenir, lo tiene en sus manos el Satanás, que lo puede llevar. Y ahí es donde es tan incomprensible cosas como la enfermedad, cosas como, bueno, tantas pruebas que tenemos. Y los santos que dicen, cuando les pasa la enfermedad, les pasa, tú dices: pero ¿ya no me quieres? No me estás mandando ninguna prueba. Hay testimonios de personas que han vivido y saben que en la enfermedad no solamente se purifican, pero además transforman a todo el que esté alrededor. Sí. Obviamente viviendo la enfermedad cristianamente, ¿no? Así es. Y siento que la prueba, la cruz y todo esto, casi que es una tentación querer ver que todo tiene que estar bien. Porque estamos en un mundo en el que todo tiene que estar bien, todo tenemos que estar en orden, todo, y cuando algo está mal, Sí. la cosa no se ve muy Uno debería interesante. preguntarse: Señor, ¿no me quieres porque ando tan bien, estoy feliz, tengo salud, tengo trabajo, tengo casa, tengo... ¿Será que Dios me abandonó? Porque es cuando vienen las pruebas, cuando uno siente que Dios está probándolo. Entonces la duda sería al contrario. Exactamente. No es que Dios me manda unas pruebas, tentaciones, sino que cuando no me las manda, yo tengo que estar muy Vidas. preguntándome: ¿será que Dios me ha abandonado? Y esto es contrario a lo que muestra el mundo hoy en día, porque la idea se supone que es estar bien, que es estar la felicidad, no sé qué. Entonces sería una tentación, y mira cómo el enemigo vende en su departamento de mercadeo, cómo vende la vida y estar bien y disfrutar y no sé qué, y resulta que es para olvidar la cruz, o para hacer que la cruz sea impopular, o que maluco, ¿no? Y mucha gente dice: ay, no, pero esto con dolor, con sufrimiento, no, mejor no, deje así. Y resulta que otra tentación que se nos agrega a la lista. Aquí tengo una nota que dice: la tentación nos hace ver lo débil que somos y lo necesitado que somos de la ayuda de Dios. Invitación a la humildad. Exactamente. Muy bien. Leo yo a continuación, versículo 13b. Mas líbranos del mal. Pensemos en esta oración que rezamos todos los días.
mas líbranos del mal. A ver, ¿qué le pedimos? ¿El mal del pecado, de la desgracia, de la pobreza o del maligno? Pedimos que Ambas nos libre cosas, de del las malo y la del presencia del maligno. maligno o de la desgracia, de la desaventura que tenemos en la vida, o de ambos. La que más necesitamos es la del maligno, porque en realidad Sabemos que está acosándonos. esa es la parte débil más débil que tenemos. Pues Las el mal y el dos. maligno, tiene que ser así. Las dos. Las dos. Las dos, pero obviamente la principal es El mal, el pecado. es no hacerlo fruncir el ceño a él, como yo diría. Que mi comportamiento no lo haga entristecer o fruncir el ceño. Más líbranos del mal. Aquí la pregunta dice, nos preguntamos, ¿de qué mal tiene que liberarnos el Padre? Puede significar el maligno, Satanás, o el mal, cualquier desgracia, cualquier Una enfermedad. enfermedad. Ujú. Pedimos a Dios, nuestro Padre, que nos libre del pecado, primero, de toda clase de mal que afronta el discípulo de Cristo, el respeto humano, ¿no? Temor de ser criticado, de ser rechazado, y ante todo de la apostasía. Sí, el salirse de la fe, de la doctrina, de la Iglesia. Se habla de arrancarnos del mal, pero tal vez sea más correcto decir, aléjanos del mal. Como le decía antes, ¿no? Jesús pide, no le pido que lo retire del mundo, sino que los preserves del maligno. Jesús entonces apunta el dedo al maligno, en este caso, a los apóstoles. Dice Benedicto XVI, el creyente no ora solo para sí mismo, sino también por todos los hermanos que están en peligro de sucumbir ante los poderes del mercado, del tráfico de armas, de las drogas, de las personas que llevan a la humanidad hacia la violencia y la guerra. Otra fuente de males es la ideología del éxito y del bienestar que seducen al hombre y le hacen pensar que Dios es solo una ficción, un cuento de los curas, que solo hace perder tiempo y nos quita el placer de vivir. El Padre nuestro nos recuerda, cuando hayas, mire, esta frase me llamó la atención, del Papa Benedicto, cuando hayas perdido a Dios, te habrás perdido a ti mismo. Cuando hayas perdido a Dios, te has perdido a ti mismo. ¿Qué razón tiene la vida ya cuando no tengas a Dios como norte? Por eso pedimos a Dios, desde lo más hondo, que nos libre de los males que nos acechan y nos alejan de Dios. ¿Qué opinan? Sí. El mal en la sociedad moderna es esto, es la corrupción, Es más la ilusión del bienestar total, ¿no? Tenerlo todo el dinero posible, todas las comodidades, todo el tiempo, ¿no? Es, por supuesto, la droga, lo malo hoy lo tocamos permanentemente, porque la televisión, la prensa nos indican que está presente el mal en todas las esferas de la sociedad, ¿no? Y aún en la iglesia, lamentablemente. Sí. Entonces, líbranos del mal, del demonio, que es el instigador del mal, y de las consecuencias que nosotros sufrimos, porque nos prestamos a este perro que está Ladrando. amarrado, pero que nosotros lo tentamos dándole. Claro, y yo, Sí. digamos que hay gente que, y uno muchas veces cae también en eso, en que piensa, por ejemplo, eso, que una enfermedad o como un mal momento económico o que una misma muerte sea algo mal, y realmente pueden ser, como tú decías, formas de oportunidades, exacto. Yo siempre le digo a la gente, cuando alguien fallece, es la oportunidad de uno ver la fragilidad que es la vida. Sí. Cuando es una enfermedad, he visto muchos casos en que esa enfermedad hace que la familia vuelva y se una, Sí. vuelva y se perdone, vuelva, y al final termina siendo una muy buena oportunidad. Sí. Pero yo pienso que acá el mal es exacto, todo lo que nos aleje de Dios, ¿no? Claro. Ahora, También todo lo la tentación es
de negociar con Dios. Líbrame de todo lo que me está molestando, que me está amargando, que me está causando mal, ¿no? Como diciendo, si tú eres padre, líbrame del mal, para que yo esté tranquilo. Es una forma de negociar un poco con Dios, que Dios no lo acepta, ¿no? Simplemente le pedimos, por favor, que nos permita superar, vencer, derrotar al maligno y superar una prueba dolorosa. Y nosotros generalmente le pedimos, ay Dios, quítame esto, dame esto, ponme esto, mueve aquí, mueve allá, y nunca decimos, hágase tu voluntad. O sea, pues la verdad, ¿no? Sí. La oración pide Nos cuesta. lo que necesita, pero al final se nos trabajo olvida ese pequeño detalle, pero hágase tu voluntad. Y muchas veces no pasa, por lo menos he venido comprendiendo que si uno se pone a pedir X, Y, Z, así no va a llegar. Toca es pedirle las gracias o lo que necesito vivir para esta prueba, o como tú decías alguna vez, que Dios te dé las gracias que necesitas. Así que uno de Dios le dé las gracias que esa alma necesita. Que esa alma necesita, eso me parece más, digamos, como la forma más correcta para orar. De Igual, acuerdo. siempre el Espíritu Santo es el que ora, entonces arrancar diciendo, Espíritu Santo, yo no sé orar. Porque la verdad, siendo sensatos, nos limitamos a pedir, Sí. sálvanos de esto, quítame este problema, me duele Ajá. aquí, tengo esto, tengo esta cosa, y nunca le decimos, pero ¿qué tal? Más bien, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Para qué esto en mi vida? Dame la fuerza, la sabiduría para vivirlo. Ayúdame a vivir esta enfermedad en ti. Eso es muy difícil, ¿no? Pero es a lo que estamos Sí. invitados. La Aquí última, tenemos, sí, aquí tenemos un tema de demasiado fondo. Líbranos del mal. Tú decías algo demasiado valioso, y es que cuando uno lo tiene todo, puede pensar, en el caso nuestro, Dios sobra Dios. Si uno lo exactamente. tiene, ¿para qué? Pero Porque tiene a Dios. peor que eso, Emilio, ¿Eh? muchísima gente siente que Dios es el ser humano como tal, y se le olvida que de verdad hubo un creador, y se le olvida que vamos a morir, y se le olvida que definitivamente la fuerza grande que Dios nos dio a través del amor de su propio Hijo, no la siente, porque tiene en lo material absolutamente todo, e incluso llega a desconocer las necesidades del hermano, y llega a generar tanta avaricia que ni siquiera piensa en los pobres y lo dice. Siendo que Dios le otorgó todos esos bienes, el pan, la casa, la salud, el trabajo, entonces se siente tan seguro de tener cosas, siendo que son dones puntuales de Dios que pueden Dones. en cualquier momento Como decía desaparecer. Job, Dios me lo dio, Sí. Dios me lo quitó. Ajá. Y eso debería ser nuestra Sí. actitud frente a todo. Exacto. Hasta allá, digamos que el ejemplo de Job es muy valioso en este momento. Y librarnos, muchas veces, de pronto uno dice, líbranos del mal, y de pronto hay cosas que precisamente eso, tan maluco, es lo que lo lleva a uno a encontrar realmente a Dios. Sí, Sí. de acuerdo. Pues generalmente, a veces nunca se escucha una conversación, no, está en la playa pasándola delicioso y me convertí. Yo nunca he Sí, escuchado esa estaba comiendo historia. un helado y me Estábamos convertí. pasándola buenísimo, todo maravilloso, y recibí la conversión. No, uno recibe la conversión cuando está en la inmunda, cuando le pasa algo terrible, o en un momento de gracia que Dios tiene para hacer para cada uno. Pero pues la verdad, yo nunca he escuchado, no, estábamos pasándola genial en esta fiesta y recibí la conversión. No sé si alguno de ustedes tenga algo así. Pero es No lo había precisamente, pensado. en los momentos más duros que hemos vivido. Una enfermedad que se Claro. desaparece, un cáncer o algo así. Todas esas cosas son las que nos han llevado a transformaciones. ¿Por qué tiene que llegar ese momento? Entonces, es la invitación. Siempre Dios nos invita y toca la puerta sutilmente, pero a veces dice como, oye, este cimbronazo de pronto es, y no es que Él lo diga, Él lo permite, y Él muchas veces es la única forma como en la que todos nos giramos a Dios. Porque si no, como tú decías, sobra. Pues yo tengo casa, tengo trabajo, tengo todo. Dios me sobra. ¿A qué horas tengo tiempo para ¿Para qué Dios? Dios? Como si le ¿Para qué? estuviera haciendo un favor a Dios. Ajá. Y resulta que es todo lo contrario. También pasa que cuando la vida uno la gira y uno dice, Señor, yo me encargo de tus cosas y tú te encargas de las mías. Ah. Hagamos ese trato. ¿Cómo no? No, en serio.
la vida cambia. Sí, Sí. Claro. y el tiempo que tú le puedas dedicar a cosas de Dios, ese tiempo Dios Ser te lo más paga. valioso. El triple. Pero el 1000, sí. es impresionante. Con creces. Es impresionante y te lo paga Sí. más efectivo que cualquier Sí, cosa, promesa. porque ahí empieza realmente Él a manifestarse en cada uno de nosotros. Sí. Entonces, pues, Leamos lo que dice San Pablo. Si Dios está con nosotros, nada, contra ¿quién estará nosotros? contra nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto venceremos fácilmente por aquel que nos ha amado. Ujú. Eso es bellísimo, ¿no? Porque Así. demuestra que si uno tiene la confianza plena que puede superar el mal a través de la fe, de la confianza en Cristo, supera más fácilmente, ¿no? Si uno está en ayunas de la palabra de Dios, y por supuesto es muy fácil que pierda los estribos. Que si vosotros perdonáis a los hombres, la última parte del Padre Nuestro, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Enfatiza lo que hemos dicho antes, perdónanos. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Remató. Uno de los padres de la Iglesia recomienda que cuando rezamos el Padre Nuestro, después de haber dicho, mas líbranos del mal, tengan en cuenta, empezamos el Padre Nuestro diciendo, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y termina el Padre Nuestro de forma muy pesimista, líbranos del mal. ¿No? Entonces, recomienda uno de los padres de la Iglesia que al final volvamos a decir, líbranos del mal, Padre Nuestro. ¿Cómo puede decir? Tú, a pesar del mal que nos puede afligir, las tentaciones, tú eres nuestro Padre, confiamos en ti. Uy, Una sí, buena idea, ¿no? hermoso. Sí. Sí, está Termina el bonito. Padre Nuestro, ¿cómo se empieza? Padre Nuestro, luego líbranos del mal, Padre Nuestro. Hermoso. Eso afianza todavía, ¿no? Hace crecer la fortaleza, porque sabemos que el mal es pasajero, que Cristo ha derrotado el mal, ha derrotado el demonio. Por lo tanto, creemos en el amor, Padre Nuestro. Terminar así. Me parece una buena idea. Sí, Sí. hermoso. Muy bien. Terminamos Y el Padre este era el Nuestro. Padre Nuestro que rezamos en 35 segundos, ¿o menos? Que acá nos gastamos 2 horas y media. 5. Sigue, Entonces, 190, versículo 16-18. Empezamos otro tema. ¿Cuándo llegáis? Evangelio según San Mateo, versículos 16 y 18. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran la cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que tu ayuno no lo observen los hombres, sino tu Padre que está escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, en lo escondido, en lo te lo pagará. escondido te lo pagará. Muy bien. ¿Alguna reflexión sobre esto? No, pues todo. Era una observación porque seguramente los fariseos Hacían. se la daban de personas muy religiosas y se demacraban de repente para mostrar que hacían penitencia. Entonces Jesús ataca directamente esta mentalidad que es muy común, mostrar que yo soy piadoso, religioso, soy muy buen, ¿no? Y dice, ya con eso ya Dios ya tiene la paga, la recompensa la tiene ya La en la admiración. aprobación, en el aplauso de la gente, ¿no? Exactamente. Dios no quiere que seamos exhibicionistas o no sé. Sí, sí, esa es A la él no le Ostentosos, interesa. ostentosos. Ostentosos, eso. A él no le interesa, él es el Dios relajado, de lo escondido, de lo tranquilo. Cuando hay un Dios así de show, normalmente es fácil discernir y ver, ese no es Dios. Dios nunca es a mostrar, a decir. Jesús nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios, o sea, era el único que lo podía decir, pero nosotros sí tenemos esa tendencia, no solamente, y no ayunamos, no solamente en la comida, sino cuando ayunamos, o si alguien se limita de algo, o da algo, o Se priva. entrega algo,
va y lo dice o normalmente se muestra, hice tal cosa. Y es fácil. En pequeñas caer y esta grandes tentación, ¿no? cosas, sí. Es muy fácil. Uno dice, Muy. caramba, yo pude hacer esto. Dentro de esta proclamación está siempre un poco de vanidad. La vanidad es, mira el Papa Francisco que se olvida de que es Papa y se sienta, ahora en los ejes espirituales está en una banca común y corriente, él trata de quitarse esta Pompa. ¿eh? Esa pompa. Esa pompa, ¿no? Es una forma de decir que no se fijen tanto en la dignidad que cubre, sino que en la obra que está haciendo, ¿no? Pero la tentación es fuerte, ¿no? De aparentar. Primero, todo es una hipocresía, que de repente detrás de esto no hay nada, no hay piedad, no hay religiosidad. En segundo lugar, uno tiene ya la paga cuando uno ya demuestra y decanta las cosas. Cuando le aplauden, como tú Aplauden. dices. Ujú. Entonces, nada, pues Sí. la invitación es a hacer las cosas calladitos para que sea directamente con Los con Dios. comentarios no vale la pena seguir. Leamos versículo 19. No acumuléis riquezas en la tierra, donde la roben la polilla y la carcoma, donde los ladrones abren brecha y roban. Acumulad riquezas en el cielo, donde no roben polilla ni la carcoma, y donde los ladrones no abren brecha ni roban. Pues donde está tu riqueza, allí está tu corazón. Es una de las grandes tentaciones, ¿no? Acumular riquezas. Y aquí es el tesoro de cada uno puede ser una cosa, una persona, una idea, un trabajo, Sí. lo que sea, muchas cosas. Y esta pregunta es muy bonita hacérsela, ¿dónde está mi tesoro? Yo creo que todos en algún punto hemos tenido el tesoro. Yo sé Todo dónde está. está uno de ustedes. ¿Dónde está? Yo tengo, Un negrito, yo tengo tesoro 3 negrito. amores, 3 tesoros, pero el corazón, en realidad, por encima y con todo el amor del mundo para las personas de la familia, los que lo rodean a uno, debería estar en Dios. Y esa es, por lo menos en mi caso, ha sido una lección de vida, porque mi tesoro generalmente antes estaba en personas, y resulta que no, que es Dios el verdadero tesoro. Y eso no significa dejarlos de querer, porque yo en algún punto lo sentía así, pero alguien una vez me dijo, tú nunca vas a poder amar a tu esposo ni a tus hijos con este amor que Dios tiene. Y yo, pero si yo los amo muchísimo. Y entonces hubo una discusión, y hoy comprendo que ese amor, que por más amor que tú le des a un humano, nunca vas a podérselo dar, nunca se lo vas a poder dar si no es el amor de Dios. El amor es Dios, es amor. Entonces es hasta que tu tesoro es Dios, vas a poder amar con el amor verdadero, que es el amor de Dios. Exacto. ¿Cuáles son las riquezas que uno tiene que acumular? Uno se preguntará. Dice, acumular riqueza en el cielo. ¿Cuáles son las riquezas del cielo? Alguna Las vez obras de La misericordia. Esa, práctica de las obras pero en de silencio. misericordia. Pero en silencio, exacto. las que se vayan para el banco del cielo, como hablábamos. Son ¿verdad? obras de misericordia, oración, Oración. sacrificios, renuncias. Ujú. Acumular riqueza en el cielo. Sin publicidad. ¿Cómo decir? Yo tengo una cuenta abierta en el cielo, ¿no? Y voy apuntándome esto, ¿no? ¿Se acuerdan de esta parábola cuando un servidor fue llamado por su dueño y dijo, tienes que rendirme cuenta de tu administración? Y él dijo, yo no sé trabajar, yo no sé cultivar la tierra, ¿qué hago? Llamó entonces a sus deudores y dijo, ¿cuánto debes tú? Tanto, ponle la mitad, yo te regalo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Jesús dice, alabó al administrador infiel, deshonesto, porque era deshonesto, porque era Era deshonesto, sí. cambiar la regla de juego. ¿Qué pasaba? Él quiso ganar amigos en el mundo para que cuando perdiera el puesto hubiera alguien que lo recogiera, porque tú me perdonaste la deuda, yo te recibo como administrador. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que saber ser muy buenos administradores. ¿En qué sentido? Acumular riqueza y apuntarla en la cuenta que tiene Dios, no la cuenta que hay aquí. Sí, yo voy acumulando méritos
con mi oración, con mi vida, para que Dios lo apunte en su cuenta, ¿no? Y me tenga piedad. Cuando yo me muera, el Señor me recibirá porque tengo una cuenta muy grandecita. Muy gordita, ¿no? Y yo creo que esas, las que Él anota en esa cuenta, sí, son aquellas en las que ni nos damos cuenta. Eso. Porque Sí. si, Sí, se hizo, Porque si se no, dio. de corazón. si ya me aplaudieron, Sí, Dios Ni- no. pero si incluso yo misma digo, "Ay, mira lo que hice". Se empieza ya uno a hacerse autoalarde, ¿no? De pronto esas cosas que uno ni se entera, en donde tuvo bondad sincera y sin esperar nada y todo, esas son yo creo que las que más suman en esa cuenta del cielo que seguramente todos tenemos. Y cómo Sí. quitarse, digamos, como la falsa seguridad que dan las cosas materiales. Porque es que, digamos que yo creo que a uno de chiquito siempre le decían, tienes que trabajar para tener A, B, C, Ajá. y para que cuando tengas mayor puedas A, B, C. Sí, Esa sí. seguridad que, como, digamos que es una lucha muy difícil, ¿sí? Sí. Sí, porque es la mentalidad del mundo, de la sociedad. Cuanto tú más seguro te sientas, tienes una pensión, tienes una casa, tienes carro, tienes una cuenta, tú estás hecho, ¿no? ¿No? Hay un dicho muy conocido que dice, cuando uno se va, deja lo que tiene y se lleva lo que ha dado. Ajá, hermoso. Cuando Qué uno bonito. muere, Sí, ajá, deja lo que tiene sí, y se lleva lo que ha dado. lo que ha dado, eso Qué es bonito, bonito, hermoso. es hermoso, ¿no? Y San Juan de la Cruz dice, al final de la vida Nos serás juzgarán. examinado en el amor. En el amor. Del amor. Entonces el tesoro. Es el tesoro. Es cuanto más. Exacto. ¿Cuánto Y el dice? tesoro, por lo menos todos, me imagino, no sé, excepto los santos que arrancan con vocación desde chiquitos, hemos tenido el tesoro en sitios equivocados. Así. Entonces la invitación acá es y a cuestionarnos siempre dónde está mi riqueza y cuánto realmente yo amo a Dios y si es mi prioridad Dios. Y enseñar a los hijos y enseñar a todas las personas a reorganizar esa jerarquía porque estamos descuadrados. Uno dice, sí, primero mi familia, primero el trabajo, la familia, no sé qué, y Dios tiene un puesto generalmente no el primero. Y ahí cuando todo empieza a cambiar, pues para algunos será de una, pero para otros será un proceso. Cuando uno empieza a vivir ese tesoro y empieza a poner las cosas en el verdadero orden, ahí la riqueza empieza a tener sentido, porque es la única riqueza de Sí. Dios. Hay que abonar a la cuenta del cielo. Cada día yo voy a poner tanto, una obra de caridad, un sacrificio, una oración. Y Dios cuida mucho nuestras cuentas, Seguro. mucho más de lo que uno cuenta. Sí, una Es el mejor contador. Sí. No se le pasa de Dios. Siga, creo que era un comentario. El ojo, el 22-23. Sí. Sí, El ojo suministra luz a todo el cuerpo. Por tanto, si tus miras son generosas, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tus miras son tacañas, todo tu cuerpo será tenebroso. Y si tu fuente de luz está a oscuras, qué terrible oscuridad. miren el comentario de Alonso Schoecker, un gran biblista jesuita murió, ¿no? Dice, esta es la traducción del texto en Mateo que hace el biblista Alonso Schoecker. Para los hebreos, el ojo era el órgano de la visión y la sede de la facultad estimativa. Ojo bueno y ojo malo. Significa persona generosa, persona tacaña. Es interesante la traducción que hace este gran biblista. El juego de palabra consiste, perdón, el señor, ¿no?, en sobreponer los dos sentidos. El ojo simple, que ve bien, ilumina a toda la persona. Es decir, la persona generosa es luminosa, espléndida. Así utilizamos una persona muy espléndida, muy generosa, ¿no? Muy dadivoso. En cambio, el ojo malo, tacaño o envidioso, deja a oscuras. El texto nos invita a renunciar a cualquier clase de envidia y de deseo del bien ajeno. Libres de envidia y codicia, la existencia tendrá una nueva luz. Bonita la explicación que da este hombre, ¿no? Hermoso.
yo encontré muchas diferentes explicaciones, pero la más acertada es esta, ¿no? El ojo, el generoso. Cuando uno dice, esta persona es generosa, sí, tiene una mirada, ellos lo interpretan como el ojo bueno, el ojo malo. Sí. Muy bien. Siga, usted. Nadie puede estar al servicio de dos amos, pues o odia al uno y ama al otro, o aprecia a uno y desprecia al otro. No podéis estar al servicio de Dios y del dinero. Por eso os recomiendo que no andéis angustiados por la comida y la bebida para conservar la vida, o por el vestido para cubrir el cuerpo. ¿No vale más la vida que el sustento, el cuerpo más que el vestido? Fijaos en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni meten en graneros, y sin embargo, vuestro Padre del cielo las sustenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros puede a fuerza de cavilar prolongar un tanto la vida? ¿Por qué os angustiáis por el vestido? Observar cómo crecen los lirios silvestres sin trabajar ni hilar. Os aseguro que ni Salomón, con todo su fasto, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así, ¿no os vestirá mejor a vosotros desconfiados? En conclusión, no os angustiéis pensando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Todo eso lo buscan los paganos, y vuestro Padre del cielo sabe que tenéis necesidad de todo ello. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Así pues, no os preocupéis del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le basta su problema. ¿Qué opina? Pues yo creo que ahí es cuando uno debe repetir siempre, Señor, yo creo en ti, pero aumenta todos los días mi fe. Sí. Porque es falta de fe cuando estamos pensando en, y si me echan mañana, y si me enfermo mañana, y si se fallece fulanito de tal mañana, ¿qué va a pasar? Digamos que creo que es ahí, ¿no? La comida, el vestido. Claro, si uno no toma la letra, es un loco. Si uno toma la letra, lo que dice aquí, el texto, porque uno tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que tener iniciativa, tiene que emprender. No Claro. puede pensar que Dios le da la comida, el vestido, pero a la vez hay que verlo con la fe total en la providencia de Dios. Dios que permite que sea botado del empleo, verá otro empleo o algo mejor. Sí, Como sostener 100 personas haciendo empanadas. exactamente. ¿Por qué El no? domingo. ¿Por qué no? Solo el domingo, porque el resto no. Claro. Yo Entonces, siento que acá también hay la pregunta de todos, porque todos en algún punto hemos servido al dinero, se nos van los días trabajando y no estamos ni siquiera pensando en... sí. Y no porque Dios nos El otro necesite, extremo, ¿no? es el otro extremo. Entonces realmente, si hiciéramos un balance, pues estamos dedicando nuestro tiempo al Dios dinero, en muchos de los casos. Y lo otro es, hay otra parte, una parábola que habla del señor rico que tenía los silos llenos para no sé cuánto tiempo y decía, estoy hecho porque yo, mejor dicho, no me va a faltar nada el resto de mi vida. Y ¡pum! Ese día se murió. ¿De acuerdo en esta parábola? Sí, claro. Entonces, ahí está, ¿qué estoy buscando? Y es estas dos partes, por lo menos a mí me han dado 3 vueltas porque uno siempre está pensando es en las cosas del mundo, sea lo que sea. Y resulta que ahí es cuando Dios nos invita, prácticamente unido con la invitación a tomar la cruz y a trabajar con Él, a no preocuparnos tanto por las cosas de este mundo, sino más bien en encaminarnos en las cosas de Dios, porque esto viene por añadidura en la medida que trabajemos para el reino de Dios.
también se puede ver así. Ahora el énfasis que hace San Mateo, Es que así es como vuestro Padre del cielo. Ahí está toda, de ahí depende todo. Si uno dice, Dios es mi Padre y me provee el pan de cada día, puede caer en el exceso, pensar, No hago nada. como San Pablo a los tesalonicenses, el que no trabaja, No coma. no come, ¿no? Porque estaban pensando que Jesús vendría muy pronto, dejaron de trabajar diciéndole, yo me ocupo de las cosas de la iglesia, de la comunidad, pero sigue habiendo, sigue primando esto, vuestro Padre del cielo sabe que tenéis necesidad, esta confianza ilimitada en el Dios que conoce y que a cada día le basta su problema. Hoy me manda esta necesidad, este problema, mañana para otro, pero yo confío en que el Padre me dará la fuerza. No es fácil. Este discurso en la montaña nos pone frente a cuestionamientos tan radicales, no como este, que nos hacen pensar que un marxista diría, mire, por eso los cristianos, ¿no?, son culpables de la miseria del mundo, porque todos los tiran desde arriba y no hacen nada. ¿Se acuerdan Marx y Engels? Sí, lo dicen. Sí. Y mucha gente hoy lo piensa. ¿Sí? Dijeron, ustedes pensando en Dios dejan de producir, de innovar. Entonces, pero aquí justamente lo dice muy claro y es que después de eso dice, buscad ante todo el reino de Dios, que es Ante ser todo. nuestra prioridad. No solo. sí. O sea, hay que leerlo O sea, con hacer mucha Detenimiento. detenimiento. Y luego a cada día le basta su problema, dice un montón de cosas, porque cuando uno tiene un problema, uno ve todo y cree que lo tiene que vivir y resolver todo en un día. Sí. Leamos el comentario que me queda bastante dar un poco de luz. Os recomiendo que no andéis angustiados por la comida y la bebida para conservar la vida o por el vestido para cubrir el cuerpo. La exhortación a no preocuparse por el mañana parece ingenua en el momento en que vivimos, de amenazas nucleares, así como en los tiempos de José, que previó una época de vacas flacas. Es una advertencia contra la ansiedad, la esclavitud interior o la obsesión. ¿Es una advertencia contra la avaricia y la codicia? ¿O es una invitación a la renuncia de bienes materiales? La interpretación de ese texto no es nada fácil. Sí, total. Sigamos. Podemos decir que Jesús condena el afán excesivo de seguridad, la falta de confianza en Dios, típico de una mentalidad pagana. Recomienza la concentración en los valores del reino y la confianza en la providencia de Dios, que es un Padre atento, premuroso y generoso. El que espera el reino de Dios y sigue a Jesús no puede estar apegado a Dios y al dinero. El servicio a Dios y a los bienes terrenos son mutuamente excluyentes. O ponemos nuestra seguridad y esperamos nuestra salvación de Dios, nuestro Padre, o nos entregamos a buscar nuestra seguridad en los bienes de este mundo. Nuestro corazón de discípulos de Jesús no puede estar dividido entre la búsqueda del reino de Dios y la esclavitud al dinero. No hay más que una opción: tomar una decisión por el reino de Dios y sus valores. El que quiera estar en ambos bandos termina por despreciar la llamada de Dios y apegarse a los bienes engañosos de este mundo. Lo que indica, hay que convertirse. La conversión es sí, uno que cree en el reino de Dios tiene que tomar una decisión. Yo tengo confianza, sé con lo que me pase, que Dios provee, me dará, me iluminará mi vida, me indicará el camino. Pero si uno no toma esa decisión, las tentaciones también dan ambos bandos. Un poquito la misa dominical, pero durante la semana yo me olvido de Dios y vivo como un pagano, como lo dice acá, ¿no? Tampoco recostarse únicamente en la oración sin preocuparse por el sostenimiento propio de la familia, de una empresa, ¿no?, donde uno tiene que poner todo el cuidado, todo el talento para sostener, ¿no? Sí, es un texto que hay que leerlo con cierto cuidado. Muy bien. Terminamos aquí.
aquí la oración que vimos de Santo Tomás. ¿La tiene todavía? Solo la tenía usted. Sí. Léela en voz alta. Señor, concédenos, te rogamos una voluntad que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te agrade, una perseverancia que te espere con confianza y una esperanza que al fin llegue a poseerte. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien.